Imaginen, una Europa donde la opulencia monárquica no conocía límites, donde cada joya era la encarnación del poder divino. Pero esta era, entre el siglo XVIII y XIX, también gestaba las semillas de la revolución y la guerra. Fuerzas imparables que barrerían tronos, derribarían dinastías y en su vorágine harían desaparecer algunos de los tesoros reales más fabulosos. No hablamos de antiguas leyendas o de oro enterrado. Hablamos de un esplendor tangible, conocido por millones, que de pronto se desvaneció en el caos. Nuestra primera historia nos lleva a la Prusia del siglo XVIII, donde un sueño de ámbar tomaba forma. No era una joya, sino una habitación entera, la Sala de Ámbar. Un regalo diplomático de Federico Guillermo I de Prusia al zar Pedro el Grande de Rusia en 1716. Era un símbolo de amistad y una obra maestra de la artesanía, merecedora del título de la octava maravilla del mundo. El ámbar, pulido y ensamblado con precisión, captaba la luz de manera mágica, inundando la habitación con un brillo dorado. La Sala de Ámbar fue instalada en el Palacio de Invierno de San Petersburgo y luego trasladada al Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló. Allí se convirtió en una de las mayores atracciones de la corte rusa, testimonio del poder y refinamiento de los Románov. Los visitantes se maravillaban ante los paneles que se extendían por 100 metros cuadrados, decorados con incrustaciones, espejos y figuras mitológicas. Catalina la Grande invirtió en su embellecimiento, añadiendo muebles y obras de arte. La Sala de Ámbar no era solo una habitación, era el corazón brillante de la Rusia imperial. Pero el esplendor es frágil. Siglos después, la sombra de una nueva guerra se cernió sobre Rusia. La Segunda Guerra Mundial no respetaba patrimonios. En 1941, las tropas de la Alemania nazi lanzaron la Operación Barbarroja. El Palacio de Catalina, con su preciada Sala de Ámbar, se encontraba peligrosamente cerca del frente. Los conservadores del museo intentaron desmantelarla y evacuarla, una tarea titánica. A pesar de los esfuerzos desesperados, el tiempo se agotó. Solo una fracción de los paneles pudo ser embalada y trasladada a Leningrado. La mayor parte de la Sala de Ámbar permaneció en el Palacio de Catalina. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon Tsarskoye Seló en otoño de 1941, descubrieron la sala intacta. Para los nazis, el descubrimiento fue un trofeo de inmenso valor propagandístico. Fue meticulosamente desmantelada por expertos alemanes, embalada en 27 grandes cajones y enviada en tren hacia Königsberg, actual Kaliningrado, donde se instaló en el castillo de la ciudad. Allí, en Königsberg, la Sala de Ámbar fue exhibida por última vez en la Navidad de 1941. Pero la guerra no perdonaba. Los bombardeos aliados sobre Königsberg se intensificaron en 1944. El castillo, donde se guardaba la Sala de Ámbar, fue severamente dañado. Y fue en este caos de fuego y destrucción donde la Sala de Ámbar se desvaneció. Tras la captura de Königsberg por el Ejército Rojo en abril de 1945, los soldados soviéticos la buscaron frenéticamente, pero no encontraron rastro alguno. Solo un sótano en ruinas y algunas cajas vacías. La Sala de Ámbar había desaparecido, sumergiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. ¿Fue destruida? ¿Oculta por los nazis? ¿Saqueada por los soviéticos? El enigma nacía entre las cenizas de la guerra. El misterio de la Sala de Ámbar se convirtió en una obsesión. Durante décadas surgieron innumerables teorías. Algunos creían que los nazis la habían escondido en algún lugar secreto de Alemania. Se llevaron a cabo expediciones a castillos, minas abandonadas e incluso fondos marinos. Se habló de trenes blindados cargados de tesoros. Otros especularon que había sido transportada en un submarino y hundida en el Báltico. Cada rumor avivaba la esperanza y la frustración. El silencio de la posguerra y la cortina de hierro solo profundizaron el enigma. La desaparición de la Sala de Ámbar no era un caso aislado. Las revoluciones, tan violentas como las guerras, también arrasaron con los tesoros de las monarquías. Pensemos en la Revolución Francesa. Antes de 1789, las joyas de la corona de Francia eran de las colecciones más deslumbrantes de Europa. Incluían el famoso diamante regente y una miríada de otras gemas que simbolizaban siglos de poder borbónico. Estas joyas no eran solo objetos de adorno, eran el legado de una nación. Las joyas de la corona francesa se custodiaban en el guardamuebles de la corona. Pero a medida que la revolución se encendía, su seguridad se volvió precaria. En septiembre de 1792, una banda de ladrones asaltó el guardamuebles, llevándose la mayor parte de las joyas. Fue un golpe devastador.
Los ladrones fueron eventualmente capturados y gran parte del tesoro fue recuperado, incluyendo el diamante regente. Pero no todo. Muchas piezas se dispersaron en el mercado negro europeo. La revolución continuó. Aunque parte de las joyas fue recuperada, su estatus cambió. Ya no eran propiedad de un rey, sino de la nación francesa. Napoleón Bonaparte reutilizó algunas gemas para sus propias coronas. Sin embargo, la verdadera sentencia de muerte para muchas de estas joyas llegó con la Tercera República Francesa. En 1887, en un acto simbólico de repudio a la monarquía y para financiar causas republicanas, el gobierno francés decidió vender la mayor parte de las joyas de la corona. Fue una venta histórica, un desmantelamiento deliberado. Miles de gemas fueron subastadas a coleccionistas y joyeros de todo el mundo. Solo unas pocas piezas icónicas, como el diamante regente, se conservaron para el Museo del Louvre. El resto se dispersó. Las tiaras, los broches, los pendientes que habían adornado a María Antonieta ahora se desprendían de sus monturas. Sus gemas se convertían en parte de nuevas creaciones. Fue el fin de una era para las joyas reales francesas. No se perdieron en la guerra o el misterio, sino en un acto consciente de desmonarquización, un tesoro disperso a propósito, dejando un vacío en la historia de la realeza. Así, la época moderna nos muestra un tipo diferente de pérdida. No solo la desaparición en el fragor de la batalla, sino también la disolución deliberada por la voluntad política. Estos tesoros, símbolos inamovibles de un poder casi divino, se convirtieron en víctimas de la historia. La sala de ámbar y las joyas de la corona francesa son ejemplos de un patrón más amplio, donde la grandiosidad del pasado chocó con la brutalidad de la modernidad. Pero el enigma de estos tesoros no se pierde del todo. Persisten en el recuerdo, en las obras de arte que sobreviven y en las leyendas que aún nos invitan a buscarlos. La historia del esplendor real, sus pérdidas y sus secretos, continúa resonando a través del tiempo. El destino de la sala de ámbar siguió siendo un enigma. Tras la caída de Königsberg y la ausencia del tesoro, el mundo lo dio por perdido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría mantuvo un silencio absoluto, alimentando teorías descabelladas. Pero la verdad, como el ámbar mismo, es difícil de ocultar para siempre. Tras la disolución de la Unión Soviética, la cortina de hierro se levantó. Fue en 1996 cuando la verdad salió a la luz. El tesoro de la sala de ámbar no estaba destruido, sino que había sido confiscado por el Ejército Rojo y había permanecido oculto en el Museo Pushkin de Moscú. Esta revelación conmocionó al mundo. Alemania exigió su devolución. Rusia mantuvo que era una compensación justa. El debate legal y ético persiste hasta el día de hoy. A pesar de la disputa, la reaparición de la sala de ámbar, aunque fragmentada, permitió al mundo contemplar de nuevo su esplendor. Para celebrar el 300 aniversario de San Petersburgo en 2003, Rusia decidió embarcarse en un ambicioso proyecto, la reconstrucción de la sala de ámbar en el Palacio de Catalina. Fue una obra titánica que duró más de 2 décadas, realizada por maestros artesanos rusos. Esta réplica, fiel hasta el más mínimo detalle, ahora se alza majestuosa en Tsarskoye Seló. Es un testimonio de la belleza original, la tenacidad humana y el deseo de preservar el patrimonio. La sala de ámbar es, por lo tanto, una paradoja, un tesoro perdido que ha sido encontrado de nuevo. Mientras el ámbar de Rusia desvelaba sus secretos, las joyas de la corona francesa seguían un camino diferente, no marcado por la guerra, sino por la voluntad política. Tras la Revolución Francesa y la venta de la mayor parte de las joyas en 1887, la magnificencia que una vez adornó a los reyes y reinas de Francia se dispersó por el mundo. El famoso diamante regente se convirtió en una de las piezas estrella del Museo del Louvre. ¿Pero qué pasó con el resto? La respuesta es que no se perdieron, sino que se transformaron. Los grandes joyeros de la época, como Tiffany & Co., Cartier y Babst, compraron lotes enteros. Desmontaron las joyas y utilizaron esas gemas históricas para crear nuevas piezas para la alta sociedad. La historia de las joyas francesas no es de desaparición, sino de metamorfosis. Sus componentes individuales, impregnados de la historia real, continuaron su viaje en el mundo del lujo. Cada vez que vemos un diamante excepcional en una subasta, es posible que estemos mirando un fragmento del antiguo esplendor de la monarquía francesa. Estos 2 ejemplos, la sala de ámbar y las joyas de la corona francesa, ilustran la fragilidad del esplendor real frente a las fuerzas imparables de la historia. En un mundo que se modernizaba, donde las ideas de nación y pueblo superaban el derecho divino, incluso los tesoros más invaluables podían ser arrebatados u ocultados. La sala de ámbar fue víctima de la brutalidad de la guerra, un trofeo que desapareció en el caos para ser rescatado y finalmente recreado.
Las joyas francesas, por otro lado, fueron despojadas de su significado real por la propia voluntad de una nación que renunciaba a su pasado monárquico, dispersando su brillo en el mercado global. Ambas historias son un recordatorio de que los tesoros son tan vulnerables como los imperios que los crearon. Son espejos de su tiempo, la sala de ámbar, símbolo de la magnificencia imperial y la devastación de la guerra. Las joyas de la corona francesa, testimonio del fin de una era y el nacimiento de una nueva república. Estos tesoros no son solo objetos de oro y gemas, son cápsulas del tiempo que nos permiten vislumbrar la opulencia de las cortes, el drama de las revoluciones y la brutalidad de los conflictos. Nos invitan a reflexionar sobre el verdadero valor de la herencia cultural, no solo en su brillo material, sino en las historias que cuentan y en el legado que dejan. La búsqueda de estos tesoros es en realidad una búsqueda de la memoria, un intento de conectar con un pasado que sigue resonando con fuerza en el presente.